El propio presidente Trump esparció la amenaza. El domingo a más tardar vendrá una gigantesca redada para sacar de Estados Unidos a indocumentados o para meterlos a la cárcel. Por estadística simple, muchos de esos indocumentados deben ser mexicanos. Trump esparció la amenaza y comenzó a sembrar terror. Yes. You know what? They came in illegally. They have to go out. It starts on Sunday, and they're going to take people out, and they're going to bring them back to their countries, or they're going to take criminals out, put them in prison, or put them in prison in the countries they came from. Puede pasar, o sea, pero no está confirmado. Y si se diese, tenemos nosotros mecanismos de protección a nuestros paisanos y a los migrantes, como lo estamos haciendo. Buenas noches. Hasta este momento no se reporta ninguna redada gigante. Como dijo en la mañana el presidente López Obrador, habrá que esperar a ver si la redada ocurre. Y hoy, por primera vez desde que es presidente, López Obrador le dijo al gobierno de Trump que México no aceptará excesos. Todo va de acuerdo a lo pactado y hay buenos resultados. No pueden haber cosas imprevistas y es buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. En el caso de que se tomara una decisión así, pues nosotros intervendríamos para hacer ver que ese no es el camino. Vamos a tener la información completa, lo último sobre este fin de semana de terror para cientos de miles, quizá millones de personas en Estados Unidos y amenazadas directamente por el presidente Trump. Se va el viernes, 11:33, no ha ocurrido nada hasta el momento. El presidente Trump manejó por ahí la fecha del domingo y vamos a ver, a tratar de comprender a qué se refiere cuando habla de una gran redada en contra de indocumentados, muchos de ellos seguramente mexicanos. Tendremos esa información un poco más adelante, pero antes vamos a ver estas imágenes, las dio a conocer hace unas horas la Fiscalía de Chihuahua. Es el rescate de 21 hombres, esto es en el municipio de Ocampo. Los hombres eran obligados a trabajar en condiciones de, pues literalmente, esclavitud en cultivo de marihuana y amapola. Los hombres fueron engañados, les habían prometido trabajo, colocado, no sé, que les iban a pagar bien, por ahí de 350 pesos diarios. Y bueno, como se ve, lo veíamos, estaban encerrados en cuevas. Por las noches los vigilaban y si intentaban escapar, pues bueno, los maltrataban. Había personas que estuvieron, según se reporta, hasta 2 años y medio en ese lugar. La Fiscalía informó que 4 de estas personas tenían reporte de desaparecidas. No hubo detenidos, pero bueno, se logró este rescate en Chihuahua. Eso en Chihuahua. Vámonos más hacia el sur, hacia el centro del país. Anoche veíamos cómo ha repuntado otra vez la situación de violencia en Guanajuato. Esta vez, lo que ocurrió, se dio afuera de una plaza en Irapuato un ataque contra 2 policías de la Fiscalía General del Estado, policías a quienes literalmente estaban cazando. Durante 20 segundos, 3 hombres atacaron a balazos a 2 elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Guanajuato. Anoche los agentes habían pasado a comer a una taquería en el fraccionamiento El Cortijo, en Irapuato. Al terminar, regresaron a la camioneta de la Fiscalía. Cuando estaban por irse, llegó una camioneta Edge color blanca. De ella bajó primero un hombre y comenzó a disparar hacia la gente que estaba del lado del copiloto. El policía que conducía el vehículo abrió la puerta y se tiró al piso para esquivar los balazos. De la camioneta bajaron otros 2 hombres y también comenzaron a disparar contra los elementos.
El policía que estaba del lado del copiloto tuvo que aventarse para salir del vehículo, dejando sus armas en la camioneta. La camioneta en la que iban los atacantes se retiró del lugar, mientras los agresores se dispersaron para seguir atacando a los agentes, quienes trataron de refugiarse atrás de los coches. Uno de los agentes vio que los agresores comenzaron a correr, por lo que regresó al vehículo oficial para sacar una metralleta. La camioneta regresó para recoger a los atacantes, y el agente aprovechó para dispararles, por lo que los agresores no pudieron subirse y escaparon corriendo. Después del ataque, los agentes se refugiaron en un gimnasio y más tarde fueron trasladados a un hospital. No los abras. Ya viene, mano, no te duermas, mano. No los abras. La Fiscalía de Guanajuato montó un operativo. A 1 kilómetro de distancia encontró una camioneta abandonada con manchas de sangre y reportada como robada, pero no lograron detener a nadie. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Otra vez estas imágenes, de nueva cuenta, una agresión artera en contra de policías, en este caso, policías de Guanajuato. De acuerdo con la organización Causa en Común, en lo que va del año, de este año, han sido asesinados en el país 211 policías. Esperamos que estos 2 policías heridos no sumen, no hagan más grande esa lista. De ese total, 16 ocurrieron en Guanajuato, y de esos 16 de Guanajuato, 5 en Irapuato. Ojalá la cifra no suba a 7. Esta mañana, por agenda del presidente López Obrador, la conferencia de prensa se movió a Tepic, Nayarit. Iba a tener trabajos el presidente López Obrador, y bueno, ahí fue la conferencia. Una reportera habló sobre el caso de un joven llamado Alejandro López, quien hace 2 meses pidió ayuda al presidente, pues tenía amenazas. Es una historia local. A este joven, según dijo la reportera, nadie lo ayudó y hoy está desaparecido. Y este jovencito desesperadamente le dijo a usted que estaba amenazado de muerte. Quizá lo recuerde. Sí lo recuerda, porque usted recuerda todo, afortunadamente. Usted le pidió al gobernador Antonio Echeverría que le diera apoyo, que lo atendiera. Este jovencito fue ahí otro día, y fíjese, gobernador, que le dijeron que regresara hasta 15 días después. A los 2 días el joven recibió una amenaza de que lo iban a matar si insistía en seguir buscándolo a usted. Este muchacho, el día 17 de mayo, lo desaparecieron. Y lo desaparecieron y sigue desaparecido. El presidente López Obrador le respondió a esta mujer, a esta reportera, dijo que atendería su denuncia y le pidió al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que platicara con ella, que platicaran para tener más información. El presidente aseguró que van a buscar la forma de salvarle la vida al joven. La reportera, como veíamos, Patricia Aguilar, se refería a esto que ocurrió el 12 de mayo en Bahía de Banderas. Ese día, Alejandro López increpó al presidente López Obrador y, bueno, y ocurrió esto. Presiones, señor. No, señor, ahí no. De ahí nos sacaron, señor. De ahí nos sacaron. Don López. Mañana yo voy. Hay 4 secuestrados, 2 muertos. No es posible lo que está pasando ya. Y a mí ya me tienen amenazado de muerte. Ajá. Y tiene que estar enterado el señor gobernador de lo que está pasando aquí en su estado. Y a los pocos días, según se dijo hoy, este joven desapareció. De acuerdo con habitantes de Bahía de Banderas, estas desapariciones son parte de un conflicto de tierras en un ejido que se llama Valle de Valderas, en el poblado de San Clemente de Lima. En más de una ocasión, los vecinos han denunciado que gente armada y encapuchada llega y despoja
de sus tierras ejidatarios. El 12 de mayo, Alejandro López denunció directamente que los hombres armados eran enviados por integrantes de la organización El Barzón. El padre de Alejandro, el abogado Ignacio López, también se vio afectado por este conflicto. Está preso por supuestamente un delito de secuestro que asegura le fue fabricado. Pero bueno, aquí el presidente López Obrador se comprometió a poner en contacto a estas personas que protestaron hoy en la mañana con el secretario, con Alfonso Durazo. Seguramente habrá pronto información sobre este caso al que vamos a darle seguimiento. Alfredo Higuera Bernal fue nombrado hoy como nuevo titular de la SEIDO, de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Esta subprocuraduría no tenía titular desde diciembre. Alfredo Higuera es uno de los funcionarios que pues sobrevivió a los cambios de lo que era la PGR. Hasta hace un mes era el fiscal especial del caso Iguala Ayotzinapa. Fue nombrado en el periodo que fue procuradora Arely Gómez entre 2011 y 2014. Es decir, durante las administraciones de las ex procuradoras Marisela Morales y Jesús Murillo Caram, ocupó los cargos de director general de la Coordinación de Asesores y director de control de averiguaciones previas. Hoy comenzaron los patrullajes de elementos de la Guardia Nacional en las alcaldías de Venustiano Carranza y Iztacalco en la Ciudad de México. De acuerdo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, son 400 los elementos que van a vigilar las calles en estas dos demarcaciones, en estas dos alcaldías, sobre todo en las zonas de estas delegaciones, alcaldías se llaman ahora, que colindan con el Estado de México. Y aquí, en la Ciudad de México, 2 policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México fueron detenidos, están acusados de violación. Los 2 agentes en activo habrían obligado el miércoles a una muchacha de 27 años de edad en un hotel Pensilvania de la colonia tabacalera. Habrían abusado de ella y rápidamente fueron detenidos. Están detenidos y seguramente enfrentarán un duro proceso. Ayer informamos que la Fiscalía General de la República había detenido a un policía del Estado de México. Estaba acusado de disparar y matar a un piloto en el municipio de Sultepec, historia que presentamos aquí hace unos meses. Pues hoy este policía estatal fue dejado en libertad. Un juez federal determinó que no había pruebas para mantenerlo en prisión. El oficial, se dijo, va a ser reintegrado de manera inmediata a su trabajo para no violentar sus derechos laborales. Y un juez federal ordenó desbloquear las cuentas bancarias del general Eduardo León Trawitz, pero que la Unidad de Inteligencia Financiera apeló la resolución. Por la mañana conversamos con el abogado del general, con Guillermo Barradas. Nos dijo categórico que el general no está siendo investigado en Estados Unidos y que es falso que la DEA haya pedido que se le congelaran sus cuentas. El abogado explicó que sabe de casos en que la Unidad de Inteligencia Financiera utiliza supuestos oficios de la DEA para justificar el congelamiento de cuentas bancarias. Ayer el juez federal dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera está violando la ley al ordenar estas medidas. Esta noche el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que acudieron 1,204 policías federales a los módulos que tienen instalados para recibir información sobre el proceso de transición de la Guardia Nacional. En total son ya 8,753 los policías federales que han acudido a estos módulos, pues con la idea de ser liquidados. Bueno, hoy le volvieron a preguntar al presidente López Obrador sobre esta increíble historia de pues lo que aprobó el Congreso de Baja California. Aprobó que un gobernador que hace unas semanas ganó una elección y fue elegido para un periodo de 2 años, ¿qué opinaba el presidente López Obrador? Que si estaba de acuerdo, que si le parecía bien, que después de que la gente votó para que estuviera 2 años, el Congreso hubiera ampliado ese plazo a 5. El presidente insistió en que los poderes son autónomos y que en esa decisión él no tuvo nada que ver, pero dijo que lo que ocurrió ahí no le gustaba. Que no. Imagínense si a mí me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado como era antes que en efecto
se pusieran de acuerdo y aprobaran esa reforma. ¿Cómo estaría yo hoy? Se me caería la cara de vergüenza. Se me caería la cara de vergüenza, dijo el presidente López Obrador. Por la mañana, el todavía gobernador, se va en unas semanas, el todavía gobernador de Baja California, Francisco Quico Vega, dijo que por lo pronto él, de aquí al último día de octubre que deje el cargo, no va a publicar la reforma a la Constitución local que amplía el periodo del señor Jaime Bonilla. Mi negativa es simbólica, en solidaridad con los ciudadanos. Esto que aquí está sucediendo es un atropello a la democracia, es un atropello a la voluntad ciudadana. Los ciudadanos votaron por un gobierno de 2 años. Creo que los diputados intentaron ser sensibles a sus electores que les estaban comentando y reclamando pues que era un absurdo tener una elección de 2 años porque es sumamente costosa y que no funcionaba, ¿no? Eso nos han planteado. ¿Cómo estaría yo hoy? Se me caería la cara de vergüenza. Pues se le caería la cara de vergüenza al presidente López Obrador. Recuperamos este clásico de una película, está Damián Alcázar, de La Ley de Herodes, de hace 20 años, de 1999, donde se daba una situación muy parecida. Alguien decidía modificar la ley para ampliar su periodo. La presidenta de Morena, pese a lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana, insiste en que fue una muy buena decisión, en que para qué se gasta tanto en elecciones, que si lleva una elección, pues que se extienda el mandato del señor Bonilla, que por cierto toma posesión hasta el último día de octubre, y el presidente López Obrador dijo, si me hubieran consultado, a mí no me habría gustado, es más, se me habría caído la cara de vergüenza. El presidente López Obrador ha dicho que el Tribunal Electoral debe resolver este asunto, pero el Tribunal Electoral pues ya lo resolvió, y 2 veces. La primera fue el 27 de marzo, cuando anuló una resolución del Tribunal Electoral que buscaba ampliar el plazo de 2 a 5 años. El 29 de mayo, el tribunal revocó una nueva sentencia del Tribunal Local y resolvió que la gubernatura sería de 2 años. Estas 2 resoluciones del Tribunal Federal se dieron antes de la elección que tuvo lugar el 2 de junio, así que ahí ya se resolvió. Seguramente si se presenta el recurso, pues el Tribunal Electoral va a echar abajo esta cosa tan rara que hicieron los legisladores de Baja California, un poco al estilo de la película La Ley de Herodes. Arrancaron las hojas, dijeron vamos a cambiar la ley y que se amplíe el periodo. Pero es que la gente votó para que fueran solo 2 años. ¿Qué importa? Hay que ahorrar y además nosotros sabemos leer los verdaderos sentimientos de la gente. La gente votó por 2 años, nosotros le vamos a dar 5 al señor Bonilla. Veíamos al inicio del programa cómo se está desatando una paranoia colectiva en algunas zonas de Estados Unidos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, por la amenaza de una gran deportación, una deportación a gran escala, cuando menos en 10 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Chicago, Houston, Miami. No es la primera vez que el presidente Trump amenaza con estas redadas. El 17 de junio, Trump escribió un tuit en el que aseguró que comenzaría un proceso para deportar a millones de ilegales en Estados Unidos. 2 semanas después, desde Osaka, Japón, ahí estaba en la cumbre del G20, volvió a tocar el tema, insistió en que su administración seguía considerando lanzar una serie de operativos en algún momento después del 4 de julio y bueno, pues en eso estamos esperando a ver qué ocurre este fin de semana. Ante la nueva advertencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que puso en alerta a los 50 consulados de México en Estados Unidos. La instrucción de la Cancillería para sus funcionarios es que se presenten todo el fin de semana en los centros de detención para asegurar que cualquier mexicano que sea arrestado tenga acceso a la ayuda consular y a una entrevista con un abogado de migración. ¿A qué se refiere el gobierno de Estados Unidos con una mega redada?
Quizás se trate de operativos como el que se llevó a cabo en diciembre de 2006, cuando más de 1,000 funcionarios de Migración y Control de Aduanas fueron movilizados en 6 estados de ese país para detener migrantes. Entonces el operativo solo se realizó en la cadena de plantas frigoríficas de la empresa Swift, donde detuvieron a cerca de 1,300 personas mexicanas en su mayoría. Esta vez el gobierno de Estados Unidos ha dicho que los operativos van a ser dirigidos a familias que están localizadas, a familias y no a trabajadores. La semana pasada presentamos imágenes difundidas por demócratas sobre las malas condiciones de los centros de detención para migrantes. Hoy, una semana después, el señor Mike Pence visitó 2 centros en McAllen y en uno de ellos encontró esto. Vio a 384 hombres que permanecen en jaulas, que duermen en concreto, sin almohadas ni cobijas. Los migrantes le dijeron al vicepresidente Pence que no han podido bañarse en más de una semana y, denunciaron falta de comida. El vicepresidente Pence reconoció que los migrantes están en una dura situación, aunque dijo que no les sorprende porque sabían que la capacidad de sus centros para migrantes estaba rebasada. Ahí quedan estas imágenes frente al vicepresidente de Estados Unidos. Mientras tanto, el racismo se alienta cuando se ve a un presidente manejando este discurso, diciendo se van del país, empiezan a surgir otra vez esos sentimientos que tanto vimos en el 2016, en el 2017, cuando Donald Trump ganó la elección y comenzó su gobierno. Un video que se grabó en un restaurante de comida rápida en Florida muestra a 2 mujeres discutiendo con el gerente del lugar que hablaba en español. Estás en Estados Unidos, deberías hablar inglés, le reclamaron al hombre y así le respondió un señor de nombre Ricardo Castillo, el gerente del restaurante, quien es puertorriqueño. Our main language is English. And we have freedom of speech, ma'am. Speak your Mexican at home. Freedom of speech, ma'am. Well, you know what? Wait, Go back to Mexico if you want to keep speaking Spanish. Go back to your Mexican your state, your country. Guess what, ma'am? I'm not Mexican. I'm not Mexican, but you're being very prejudiced, and I want you out of my restaurant right now. I'll finish my meal, and then I'll... You know what? I'll do it for you, man. I'll call the cops and have you trespassing me. Have a great day, and get out of my restaurant. Don't worry, This isn't your restaurant. Yes, it is, ma'am. It is not. It is, actually, as a matter of fact, it is. You're very inconsiderate, and you're very rude. So, get your business somewhere else. You don't have to. You don't know how to act by round of people. Excuse me, you're telling me not to speak my native language? You're being really prejudiced, ma'am. You're being really prejudiced. I didn't tell you. I said you should speak it around here. I have nothing to say to you, ma'am. Just have a nice day, and they'll come back. Bueno, lo cierto es que no comienza todavía la redada esta de la que habló el presidente Trump y tanto han hablado allá en Estados Unidos a lo largo de la semana. Esperemos, todavía nos quedan unos minutos de programa. En otras cosas, hoy le preguntaron en Tepic al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, si había sido verdad lo que reveló el presidente López Obrador, de que había tenido conflictos con el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Alfonso Romo se limitó a decir, yo no tuve diferencias. Por cierto, el peso termina tranquilo esta semana de convulsiones políticas, termina tranquilo frente al dólar. El martes estaba en 18.90, llegó a subir hasta casi 19.30 después de la noticia de la renuncia del señor Ursúa, luego bajó a 19.15 y hoy está casi en el mismo nivel de como comenzó la semana, 18.95 más o menos se cotizaba hasta hace unos momentos el dólar interbancario. El peso tranquilo. El INEGI informó que hubo un retroceso en la actividad industrial durante mayo. La actividad industrial retrocedió 2.1% comparado con abril y si se compara con mayo del año pasado es todavía mayor. El retroceso es de 3.1%, la mayor baja en 10 años. Por la mañana el presidente López Obrador, ya a pregunta expresa sobre estas cifras, descartó que haya amenaza de recesión, aunque reconoció
pues que sí está bajando la proyección de crecimiento económico. El presidente habló también de lo que para él son buenos indicadores, como es una mejor distribución del gasto y el propio fortalecimiento del peso. Mire, hay que reconocer que vivimos en un país donde mucha gente cree que le puede enseñar a hacer chiles a Hermes, que le puede enseñar el rosario al Papa o que puede explicarle al Canelo cómo debe pelear. Algo similar está pasando con la recesión. Ahora resulta que todo mundo es experto en recesión, que todo mundo sabe y discuten que si la recesión técnica, que si la recesión profunda, que si la recesión económica. ¿De verdad la gente sabe de qué estamos hablando? No, pero las cifras de hoy del INEGI son malas. Son dos cosas diferentes. ¿Viste el tuit de Jonathan Heath? Es un gran tuit de Jonathan Heath. Diciendo aguas, a ver, no son es buenas que sí noticias. Hay una desaceleración en materia económica importante, sí. Pero estar discutiendo que si recesión, si recesión técnica, y es a lo que yo voy. Porque hay que tener más fundamentos para entender. Sí. Hay quien dice, la recesión técnica es 2 trimestres consecutivos de negativos de crecimiento interanual. Chale. Y una recesión económica implica como 6 factores diferentes. Tipo de cambio, creación de empleos, inflación, generación de inversiones. Entonces hay que relajarnos. Porque además de todo el mundo lo da por ¿Cuándo va a levantar la hecha o no economía hecha. mexicana? ¿Mande? ¿Cuándo va a levantar la economía mexicana? Yo esperaría que ya hay algunos datos que hablan de que podría comenzar a recuperarse en el segundo semestre. O sea, ya en esta época estamos en el segundo semestre. Lo que pasa es que estamos viendo datos. A ver, los datos que estamos viendo son pasados. Porque la gente quiere escoger el futuro sin conocer los datos del pasado. Sí. O sea, ya hay datos económicos, empleo, que yo esperaría que el Seguro Social dé a conocer las cifras. ¿Te acuerdas que Zoe Robledo dijo que le iba a dar a conocer el 12? Ojalá el próximo lunes estemos viendo la cifra. Esconden. Además, Que estemos viendo la cifra de empleo. Sí. El tipo de cambio está bien. Tranquilo. Está bien por un movimiento mundial. Pero está bien. Como lo has dicho durante 3 años. La inflación está abajo del 4%. ¿Cuándo toma fuerza la economía mexicana? Si tú ves los análisis que hace Citibanamex, que hace Consultando, los que hace Banco de México, no hay uno solo, y eso lo decía la semana pasada, no hay uno solo que diga que va a haber una caída en la economía durante todo el año. Se va a crecer poquito. Se va a casi crecer. nada. Los más pesimistas dicen que 0.5% y los más optimistas que 1.5%. Entonces yo creo que hay que dejar que los expertos, como el padre del análisis superior, les vayamos diciendo. Porque hay como demasiada fiebre, demasiada calentura. Está bien aquí. Vivimos en un país donde la gente no ha aprendido que desde mediados de la década de los 90 no se puede hablar de devaluación del peso. Está bien, porque es un tipo de cambio libre. La nota hoy son estos indicadores. La del nota hoy INEGI. son estos indicadores. Y lo que dijo Jonathan Heath, ¿quién es Jonathan Heath? Subgobernador de Banco de México. ¿Y qué dijo? Que hay indicadores preocupantes, es a lo que voy. Sí. Si tú ves que la producción industrial disminuye 2%, pero que la construcción cae 6%, entonces, a ver, ese dato sí debe llamar la atención, pero los servicios están creciendo y está aumentando el consumo. Entonces, mira, es como discutir, es como cuando tú y yo nos tomamos una cerveza y discutimos sobre la presión alta. Es mejor que lo haga Alarcón. Nunca me he tomado una cerveza contigo, ¿verdad? y nunca hemos hablado de presión alta, pero es como si lo hiciéramos. No, hombre, pero qué bueno. El que sabes Alarcón, no nosotros. ¿De presión alta Alarcón? No sé, o del Cruz Azul. Pero es a lo que voy. Viernes. Remátala, David. El presidente de la Comisión Nacional del SAR quizá ya se le botó un tornillo. Dice que las comisiones son más altas que en los países de Europa del Norte. Sí, en los países de Europa del Norte la gente pone más del 20% de su salario para su pensión. En México nada más del 6,5%. ¿Por qué no hace las leyes bien y sin engañar a los diputados de Morena? Está bien. ¿Qué más tenemos, Paula? Debido a las lluvias de los últimos días en la Ciudad de México y en el Estado de México, anoche se abrió un socavón debido al peso de un tráiler que pasaba por la colonia El Chamizal, en Ecatepec, Estado de México. Según contaron los vecinos, el socavón se registró alrededor de las 11 de la noche del jueves, cuando un tráiler con más de 20 toneladas pasó por el lugar. Este socavón de 3 metros de ancho y 2 de profundidad causó daños en varias casas cercanas. El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, dijo que los conductores de los 2 autos se encuentran en buen estado y que se han atendido más de 120 socavones hasta ahora.
4 sismos se registraron en la madrugada y mañana de este viernes, según reportó el Sismológico Nacional. Uno de los sismos, de 2.1 grados de magnitud, se registró a solo 1 kilómetro al sur de la alcaldía Miguel Hidalgo, y otro, de magnitud 2.5 grados, fue a 1 kilómetro al noroeste de la alcaldía Álvaro Obregón. Vecinos de estas alcaldías aseguran haberlos percibido. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no hubo ningún daño y que no había por qué alarmarse. La red social Facebook tendrá que pagar una multa millonaria por el caso Cambridge Analytica después de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos aprobó un acuerdo con la red social de Mark Zuckerberg que exige que pague alrededor de $5,000 millones para resolver la investigación derivada del escándalo de Cambridge Analytica que afectó los datos personales de 87 millones de usuarios. Se trata de la mayor multa por infracción a la privacidad en la historia de la Comisión Federal de Comercio y la medida más dura contra Facebook. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Hacemos una pausa, regresamos con Javier Alarcón y pues 11:05, 11:06 de la noche, nada sobre la redada. Vamos a ver, fue un bluff de Donald Trump. ¿Y cuál va a ser la posición del gobierno mexicano si no hay redada contra estas campañas que aterrorizan a mexicanos allá en Estados Unidos? Regresamos con eso y a ver si hay algo de información sobre la amenaza de Trump. 11:15 de la noche en el centro del país y no se ha cumplido la amenaza de Washington. No hay nada parecido a una redada gigante contra indocumentados. Muchos de ellos, como dijimos al inicio del programa, por simple estadística, serán o serían mexicanos si es que hay redada. El gobierno mexicano se plantó bien hoy y le dijo a Trump y a los suyos que no va a permitir excesos, porque el gobierno mexicano está haciendo lo suyo. Si la redada ocurre, quizá este fin de semana, quizá mañana, el domingo, quizá el lunes, el gobierno del presidente López Obrador se ve obligado a protestar enérgicamente por el hecho, a protestarle a Washington por primera vez. Pero si no ocurre, ¿a qué está jugando Trump con estas campañas de terror? Aún si no pasara nada, preguntamos, ¿no debería al menos el canciller Ebrard pronunciarse en contra de esta campaña de miedo, de terror? Porque como vimos esta noche, eso es lo que provoca el presidente Trump. Miedo, terror. Miedo, terror en muchas familias mexicanas que no dejan de enviar cuantiosas remesas día a día, mes a mes, año con año. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.